Tanto el príncipe heredero como el príncipe Yan admiraban a mi hermana menor. Era hermosa, inteligente, vivaz y elocuente, la joven más deslumbrante de la capital. Para evitar peleas, los hermanos dieron un paso atrás. Su compromiso fue pedir mi mano. Me parecía un poco a ella. Desde pequeña mi padre y mi madrastra me habían despreciado, y crecí solo para servir de trampolín para mi hermana y la familia. Con un corazón despiadado, ascendí y me convertí en la emperatriz viuda que gobernaba tras bambalinas, disfrutando de riqueza y poder. Quienes alguna vez me hicieron daño murieron por mi culpa. Pero, inesperadamente, renací. El cielo se burló de mí. Me obligó a vivirlo todo de nuevo. Bien. Que mueran una segunda vez. En el Festival de los Faroles el príncipe Yan encendió 3000 faroles para mi hermana Jofunner. Inesperadamente ella fue a ver al príncipe heredero. El príncipe Yan la buscó por todas partes y cuando por fin los encontró, no culpó a mi hermana. Solo odiaba al príncipe heredero, incluso desenvainando la espada blanda que llevaba en la cintura. Ambos, hijos de la misma madre, se enfrentaron por una mujer. ¡Qué tontería! Aunque el asunto se silenció, finalmente llegó a oídos de la emperatriz. Enfurecida, la emperatriz planeó en secreto ejecutar a mi hermana. En ese entonces yo ya tenía 18 años, había crecido discretamente en los aposentos más bajos y seguía soltera. De repente la gente recordó mi existencia. Me convertí en el chivo expiatorio. Para limpiar el nombre de mi hermana, tanto el príncipe heredero como el príncipe Yan me propusieron matrimonio. Ni siquiera sabían hasta entonces que la familia Jo tenía otra hija. Fueron mis padres y mi hermana quienes se lo inculcaron. La emperatriz lo supo mientras la engañaban, pero no desprestigió a su hijo. En cambio, me llamó al palacio. ¿Te llamas Xiuqin?, preguntó la emperatriz. El príncipe heredero y el príncipe Yan estaban cerca. Me incliné respetuosamente y respondí a su majestad la emperatriz que sí. Luego añadí, como es nuestra primera vez, he preparado un pequeño detalle, un bordado de doble cara que yo mismo cosí. Es bastante sencillo, con perdón de su majestad. La emperatriz se sorprendió un momento. Me pidió que levantara la cabeza. Me observó un rato y luego dijo, ¿dónde está el bordado? Déjame ver. Desdoblé con cuidado el pañuelo de mi manga y se lo ofrecí con ambas manos. Mi bordado era exquisito, y la artesanía favorita de la emperatriz era el bordado a doble cara. Tras examinarlo, su mirada se dulcificó de inmediato con aprobación. A tan corta edad, para lograr una costura tan impecable, debes haber practicado con diligencia. Tienes la paciencia necesaria. Echó un vistazo a sus dos hijos, que estaban a un lado. En mi vida anterior, fui convocado al palacio de la misma manera. Asustado y desprevenido, disgusté a la emperatriz, quien negó con la cabeza una y otra vez. Cuando me preguntó por mi bordado, por casualidad llevaba un pañuelo. Lo revisó, su expresión se relajó un poco y me asignó al príncipe Yan. El príncipe Yan tenía ojos como flores de durazno, rebosantes de encanto cada vez que miraba a alguien. Fui su esposa durante 20 años. Busqué el favor de la emperatriz y el emperador en su nombre y lo ayudé a derrocar al príncipe heredero. Lo primero que hizo tras tomar el trono fue intentar matarme. De no ser por mi rápida retirada, fingiendo bordar las 6 formaciones de batalla como regalo para la emperatriz viuda, no habría sobrevivido. Aún así fui relegada a un segundo plano, y mi hermana Jofane se convirtió en la nueva emperatriz. Por iniciativa de la emperatriz viuda, eliminé a Jofane y, en secreto, arruiné la salud de mi esposo, recuperando así el palacio central. Después aguanté hasta que mi esposo murió y mi hijo ascendió al trono. Esos 20 años fueron un camino sangriento, cada paso peligroso. Sin embargo, el cielo insiste en que lo reviva todo. Esta vez elijo al príncipe heredero. En mi vida pasada, tras casarme con el príncipe Yan, el príncipe heredero nunca se casó con mi hermana. Apenas tuvo tratos con ella. Sus sentimientos por Jofane eran superficiales. Ya estaba harta de vivir a la sombra de Jofane. Nunca más me casaría con el príncipe Yan. Aun sabiendo que el príncipe heredero perdería y moriría, lo elegiría. Su Majestad la emperatriz, dije de inmediato, arrodillándome, esta humilde muchacha se atreve a bordar un biombo con las 6 formaciones de batalla como regalo de cumpleaños para usted.
Le ruego a su majestad que me conceda este favor. La emperatriz provenía de una familia militar y amaba estas 6 formaciones de batalla por encima de todo. Al oír mis palabras, sus ojos se iluminaron. A tu edad no te jactes. Si no puedo terminar en 3 meses, estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que su majestad decrete, y me inclino ante él de nuevo. La emperatriz accedió. Me concedió una sala lateral en su palacio Inyon y me asignó 2 bordadoras para que me ayudaran. El proyecto consistía en crear un biombo con las 6 formaciones de batalla. Las damas del palacio de Inyon murmuraban entre sí: se niega a casarse con el príncipe Yan y tampoco con el príncipe heredero. Qué noble, qué pura debe ser. No, una vida solitaria solo significa ser carne en el tajo de otro. Pretendo aferrarme a la familia imperial, no como la bordadora de la emperatriz, sino como su nuera. Nunca fui altanera. Quiero poder. 2 o 3 meses pasaron rápidamente en el palacio Inyon. El príncipe Yan me trataba como a la peste. Siempre que venía a presentarme sus respetos, se marchaba a toda prisa. Sin embargo, el príncipe heredero vino 2 veces al salón lateral para ver mi bordado. ¿Te duelen los ojos?, me preguntó. Asentí. Sí que duelen. No te esfuerces demasiado, repitió. Le di las gracias. En otra ocasión, cuando llegó la primera tanda de cerezas al palacio, le ofreció algunas a la emperatriz. Luego añadió: y esta parte es para la señorita Zhou. La emperatriz se sorprendió. Ya tenía en mente a una candidata a princesa heredera, y desde luego no era yo. Sin embargo, durante esos 3 meses, cada palabra y acción mías parecían deleitarla. El príncipe heredero era insulso como la madera, sus consortes eran bellezas, pero aún no tenían hijos, y ahora, de repente, me dedicaba una atención especial. La emperatriz empezó a mirarme con cada vez más seriedad. Ella me consideraría. 3 meses después, terminé el bordado de las 6 formaciones de batalla. A un lado, una gran escena de miles de caballos al galope. Al otro lado, los brumosos ríos y aguas de Jiangnan, con casas de tejas de ladrillo y sauces meciéndose. No solo la emperatriz, sino también el emperador, el príncipe heredero y el príncipe Yan quedaron boquiabiertos al ver la pantalla. Si no la hubiera visto coser esto aguja a aguja, jamás lo creería, le dijo la emperatriz al emperador con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué más sabes hacer aparte de bordar?, me preguntó el emperador. Podría hacer muchas cosas, pero no tenía por qué decírselo. Simplemente me arrodillé respetuosamente y respondí con claridad. En mi tiempo libre leo algunos libros. Aparte de eso, no sé nada más. Mi tono era absolutamente humilde. El emperador asintió con satisfacción. El príncipe Yan pareció sobresaltado como si quisiera hablar, pero se contuvo. La mirada del príncipe heredero se intensificó y allí mismo, frente al emperador y la emperatriz, me observó fijamente. Cuando regresé a la residencia del ministro de personal, mi padre, mi madrastra y Joe Fane se quedaron atónitos. ¿De verdad regresaste con vida? Normalmente se mantenía serena, pero nunca me consideró una persona real. Me habló sin rodeos a la cara. Todos habían asumido que la emperatriz me ejecutaría. Sigo vivo. Qué decepción para ti, dije. No solo regresé con vida, sino que a los pocos días incluso me comprometieron con el príncipe heredero por decreto imperial. Toda la casa quedó en shock. Mi criada oyó a Joe Fane sollozar amargamente. Me esforcé muchísimo por estudiar todas las preferencias del príncipe heredero. De no ser por la intromisión del príncipe Yan, casi lo logro. ¿Quién hubiera pensado que ella se beneficiaría? Mi madrastra la consoló. No te preocupes. No durará como princesa heredera. Caerá en desgracia y la familia real la reemplazará contigo. Cuando mi doncella jefa regresó para contármelo, se burló. ¿Acaso creen que un decreto de matrimonio imperial es cosa de niños, algo que pueden cambiar sin más? Me limité a sonreír. Mi hermana no amaba de verdad ni al príncipe heredero ni al príncipe Yan. Lo que ella quería era poder. En mi vida anterior, había orquestado un acto lamentable y me había convertido en chivo expiatorio. No esperaba que me entregaran al príncipe Yan. Había sufrido mucho por ello y más de una vez intentó hacerme daño. Que muera antes.
Estoy harto de verla desmoronarse, le dije a mi confidente. Mi fiel criada Aideng era completamente leal, y había aprendido algunas habilidades marciales. Una vez gasté 100 tales de plata para enviarla a entrenar en secreto con el hermano menor del mayordomo. Nadie más lo sabía. ¿Qué hacemos?, me preguntó Aideng. No hay reglas. Pronto vendrán a buscar problemas. Simplemente les devolveremos sus planes, respondí. Unos días después mi madrastra ofreció un banquete. Mi padre era ministro de personal y asesor cercano del príncipe heredero. En su banquete incluso las familias más ilustres debían mostrarle respeto. Ahora que me había comprometido con el príncipe heredero, la posición de nuestra familia había ascendido aún más. Aprovechando la ocasión, mi madrastra y Zhou Fane planearon hacerme daño, y yo estaba dispuesto a dejar que sufrieran las consecuencias. Cada uno tenía sus propios planes, esperando el banquete. 3. El día antes del banquete, papá convocó a la familia a cenar. Nuestra familia no era numerosa. Mi madre nos dio a luz a mi hermano mayor y a mí. Murió de enfermedad cuando yo tenía 6 meses. Un año después mi madrastra se casó en nombre del lugar y al año siguiente dio a luz a Zhou Fane. El parto fue difícil y no pudo tener más hijos. Mi padre entonces tomó 2 concubinas. Cada una quedó embarazada una vez, pero ninguna llegó a término. Descorazonado, mi padre se volvió frío con ellas, y las 2 concubinas vivían como cadáveres ambulantes. Mi madrastra aduló a mi hermano y me apartó. Mi hermano y Zhou Fane eran muy unidos. Nunca les importó si yo vivía o moría. Una vez, cuando Zhou Fane y yo nos peleamos de niños, mi padre me golpeó con un bastón. Mi hermano también me hacía bullying. A los 7 años me empujó al suelo y me dio un botazo en la cara, solo porque había ensuciado los zapatos bordados favoritos de Zhou Fane. Tuve una infancia amarga. Mi madre biológica dejó una sirvienta anciana, mundana e inteligente, que logró sobrevivir bajo la tutela de mi madrastra, manteniéndose fiel a mí. Ella protegió parte de la propiedad privada de mi madre y me la entregó entera. Fue ella quien me sugirió asistir a la academia del clan Zhou. En la escuela de nuestro clan Zhou, tanto niños como niñas podían estudiar. Pero el trabajo del curso era pesado y los tutores eran estrictos. Mis primas no podían soportar las dificultades. Fui todos los días, lloviera o hiciera sol. Incluso estando enfermo mantuve mis tareas ordenadas y completas. El tutor me valoró mucho y me dio clases extra. Mis primos se quejaron. Se estaba metiendo conmigo. Solo yo sabía que yo era quien más le gustaba. Día tras día, estudiaba, bordaba e incluso jugaba ajedrez contra mí misma por placer. A pesar de mi ajetreo, rara vez me presentaba ante mi padre o mi madrastra para molestarlos. Casi se olvidaban de mi existencia. En mi vida pasada, después de casarme con el príncipe Jin, hubo una vez un importante consejo con sus asesores. Casualmente estaba sirviendo té y sin darle importancia, le ofrecí una sugerencia. El príncipe Jin me ignoró, pero su plan fracasó estrepitosamente. Más tarde, tras repetidos análisis, él y sus asesores se dieron cuenta de que mi consejo había sido el mejor. Desde entonces a veces me consultaba sobre decisiones importantes. Ese fue el fruto de mi arduo estudio. En el banquete de mañana, todos deben ser humildes. No se vuelvan arrogantes porque Iner le haya sido concedida al príncipe heredero, no sea que generen resentimiento. Las palabras de mi padre me sacaron de mis pensamientos. Volví en mí. Mi madrastra y Zhou Fane estuvieron de acuerdo. Pero, dijo mi hermano, Iner es demasiado común. ¿Cómo podía asumir tal responsabilidad? Que fuera princesa heredera quizá no fuera una bendición para la familia Zhou. Luego añadió, veríamos pedirle a su majestad que nombrara a Fane consorte del príncipe heredero. Padre, sin duda, también lo pensaba. Me miró. En cuanto a apariencia, era ligeramente más hermosa que Zhou Fane. Pero mi ropa sencilla y mi rostro inexpresivo me hacían parecer un jarrón de porcelana sin alma, poco atractiva para los hombres. Ay, de verdad no sé qué ven en ti su majestad, y la emperatriz murmuró. Los celos brillaron en los ojos de Zhou Fane, casi imposibles de ocultar. Mi madrastra apretó los dedos con fuerza. Los miré con la mirada perdida y de repente hablé.
Acabo de cumplir 18 años. ¿Qué? Padre, madre, si hubieran arreglado mi matrimonio antes, esta bendición nunca me habría correspondido. Ustedes son quienes me dieron riqueza y honor. Debo agradecerles. Dicho esto me levanté y me fui, dejándolos furiosos. Más tarde esa noche mi madrastra y Zoufane vinieron a mi habitación a disculparse. Mi madrastra me trajo un joyero. Esta horquilla de jade morado te sienta bien. La criada de Zoufane ofreció 3 conjuntos de vestidos de primavera morado pálido. Es el satén de seda más fino, color luz de luna. Los hice yo primero, pero se los regalaré a mi hermana. Por favor, no los desprecies. Lo acepté todo. Pero le hice un pequeño ajuste a las mangas de la ropa que me dio Zoufane. Al día siguiente el banquete en la residencia del ministro fue grandioso y animado. Los tambores de ópera retumbaron, ondearon las banderas y las puertas estaban repletas de elegantes carruajes y nobles caballos. Todos los invitados pertenecían a las más altas esferas. El príncipe heredero y el príncipe Jin también llegaron. Mi doncella me informó. Me puse el atuendo que Zoufane me había enviado y me adorné con una horquilla de jade púrpura para mi madrastra. Querían verme humillado. Tenía un buen regalo preparado a cambio. 4. El príncipe heredero y el príncipe Jin estaban sentados al frente viendo la ópera. Las mujeres se reunieron en el jardín trasero. Cuando aparecí, las damas nobles no me reconocieron, pero yo sí. No solo los conocía, sino que también sabía el destino que les aguardaba en los años venideros. La joven mayor es tan hermosa. Una chica intentó hablarme con dulzura. Le di las gracias. En ese momento, las expresiones de las damas cambiaron. Se pusieron rectas y parecían ansiosas por acercarse a alguien que acababa de entrar. Me giré. Un hombre con una túnica de brocado entró directamente en el aposento de las mujeres. ¿Y quién es esta horrible criatura? Su mirada recorrió a la multitud como si buscara a alguien. Al verme, su expresión se ensombreció de furia. La joven que me había elogiado antes intentó protegerme. ¡Qué horrible, qué repulsivo! El hombre de la túnica de brocado se burló. ¿Y quién te permitió vestirte así? ¿Crees que te lo mereces? Era innegablemente guapo, de porte opulento y arrogante, pero de carácter vil. Su señoría, ella es la prometida del príncipe heredero, le susurró la joven. Este hombre era el heredero del príncipe In, sobrino del emperador. Guapo, solo superado en rango por los príncipes imperiales y heredero de una vasta fortuna. Pero su temperamento era retorcido. Su madre era cruel y despiadada. Una vez a una de sus concubinas favoritas le encantaba usar vestidos morados claros. Su madre la golpeaba hasta la muerte por ello. Desde entonces, siempre que el joven heredero veía a una mujer con el mismo color, la azotaba. Muchas mujeres de la nobleza dejaron de usar el morado claro por completo, solo para evitar su ira. ¿La prometida del príncipe heredero? Aún horrible, indescriptible. Gritó. ¿Y con una horquilla de jade púrpura? ¿Te atreves? Dicho esto, se abalanzó sobre mí para arrebatármela y empujarme al suelo. Se abalanzó sobre mí con una actitud amenazante. Desde lejos vi al príncipe heredero, al príncipe Jin, a mi hermano y a varios hombres más entrando en el jardín trasero. Notaron la conmoción. El príncipe heredero quiso acercarse, pero el príncipe Jin lo detuvo susurrando algo. El heredero In se acercó. Tropecé y caí, y mi mano golpeó una piedra. El brazalete de jade que llevaba en la muñeca se hizo añicos. Recogí los pedazos en mis manos. Para entonces el príncipe heredero y los demás ya habían llegado. ¿Qué está pasando?, le preguntó el príncipe heredero. El heredero In no tenía miedo. Guapo por fuera, ruin por dentro, siempre había sido consentido por sus padres. Incluso el emperador consentía a este sobrino. Un año mayor que el príncipe heredero, nunca perdía la oportunidad de imponer la autoridad de su primo mayor. Esta chica fea es una desgracia, dijo señalándome. Príncipe heredero, será mejor que le pida a su majestad que le elija otra prometida. Ignorando a los curiosos, el príncipe heredero se adelantó y me ayudó a levantarme. A la luz del sol, sus ojos eran de un marrón pálido, fríos y distantes, pero con un toque de ternura.
Levanté el brazalete de jade roto. Está roto, Su Alteza. Su mirada se agudizó. Frente a todos estos testigos, el heredero me empujó y me rompió el brazalete de jade, dije con claridad. El heredero frunció el ceño. ¿Y si se rompió? Te compro 10 más. Lo había admitido. Bien. Este fue un regalo de la propia emperatriz, una prenda de compromiso que dejó la difunta emperatriz viuda, dije. Todo el jardín quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración. Dañar algo de tal importancia no era poca cosa. Para el heredero las consecuencias podían ir desde una paliza hasta la pérdida del título de su padre. Su señoría, dije con calma. Si te arrodillas ante mí y te disculpas, asumiré la responsabilidad de este asunto. La mirada del príncipe heredero se profundizó en mí. 5. El jardín trasero quedó en completo silencio. Mi madrastra y Zhou Fane también habían llegado para presenciar el espectáculo. Lo habían planeado con mucho cuidado con la intención de que el heredero me humillara. Pero ahora era el heredero quien estaba atrapado. Si yo mismo hubiera roto el brazalete de la emperatriz, habría sido mi delito. Grave, pero no fatal. Sin embargo, que alguien más lo rompiera, era una grave falta de respeto a la emperatriz. Una grave falta de respeto era una acusación que podía convertirse en un problema sin fin. En ese momento, llegó la princesa consorte de In. Exigió saber qué había pasado. El vestido era un regalo de mi hermana, la horquilla de jade de mi madrastra. Me quedo en mis habitaciones y nunca supe que era un tabú para su señoría. Se lo expliqué. Pero el brazalete está arruinado, y el propio heredero lo ha reconocido. Si no se arrodilla, que confiese su ofensa a la emperatriz. La princesa consorte me fulminó con la mirada. Luego se volvió hacia su hijo, un miserable desleal, y se arrodilló para implorarle perdón a la prometida del príncipe heredero. El arrogante heredero podía ignorar al príncipe heredero o al príncipe Jin, pero no se atrevía a contrariar a la emperatriz. Se arrodilló y se golpeó la cabeza 3 veces delante de mí. La mirada de la multitud cambió, ahora más compleja. Esperaban que me arruinara, que me destruyera por ofender a un libertino notorio. En cambio, yo había dado un giro brillante a la situación. La princesa consorte impartió con su hijo. Mi madrastra y Zhou Fane estaban pálidos como la muerte. Delante de todos, intentó salvar su reputación. Hermana, ¿por qué me acusas falsamente? Ahora lo negó. No quería la infamia de la malicia. Ella y mi madrastra esperaban usar mi compromiso como pretexto para un gran banquete, y luego que el heredero me deshonrara, convirtiéndome en el hazmerreír de la capital. Así Zhou Fane brillaría en contraste. Quizás incluso el emperador y la emperatriz cambiarían de opinión y me cambiarían por ella. Pero nunca imaginó que el heredero se arrodillaría ante mí, y que su plan quedaría al descubierto. Todos la miraban con desprecio. Solo el príncipe Jin acudió a su lado. Me despido. Los asuntos familiares no deberían alargarse tanto en público. ¿El vestido no es para mi hermana? Me levanté la manga. Mira, bordado con un personaje divertido. Zhou Fane solía bordar su nombre a escondidas en sus pañuelos o mangas. Lo había trazado allí la noche anterior. Los espectadores lo vieron con claridad y su desdén se acentuó. El príncipe Jin parecía incómodo. Así que la hija mayor de la familia Zhou, oculta durante tanto tiempo, resulta ser realmente formidable. No es de extrañar que tras 3 meses en palacio, la emperatriz la favorezca. Y la segunda señorita, que ardides tan turbios, impropio de una compañía educada. La amante marca la pauta. Esa horquilla de jade púrpura fue un regalo de la propia dama Zhou. La joven mayor, enclaustrada, no podía conocer el tabú del heredero Pero la dama Zhou sí. Quien se case con la segunda señorita en el futuro, su familia estará condenada a la desgracia. Estas palabras se difundirían rápidamente entre el emperador y la emperatriz. El sueño de Zhou Fane de convertirse en la consorte del príncipe Jin estaba casi extinguido. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar al príncipe Jin. Su expresión era indescifrable. Por una vez no supo qué responder. Incluso él parecía decepcionado. Lo observé todo con calma.
Cuando me volví, el príncipe heredero me observaba. Rara vez sonreía, su rostro severo y sereno, pero sus ojos estaban fijos en mí con tanta intensidad, como si quisiera grabarme en su corazón. En 2 vidas nunca había soportado una mirada así. Intensa, firme, ardiente y fría. Sentí un calor intenso en el pecho y por primera vez me sentí inquieto, perdiendo la compostura. El brazalete está roto. Iré con mi madre a confesarme, dijo extendiendo la mano. Dámelo, no es tu culpa. ¿Quién dijo que está roto? Sonreí. Miró los fragmentos en mi palma sobresaltado. Es falso. Es falso, respondí. Por un momento se quedó atónito. Luego sonrió levemente. Fue como el primer aliento de la primavera sobre un lago suave, tierno, trayendo el primer calor de la temporada directo a mi corazón. El banquete, a pesar de los fastuosos preparativos, se desvaneció en la decepción. Muchos invitados nobles se marcharon temprano. Como anfitriona, regresé a mis aposentos antes que la multitud, saltándome por completo la comida. El príncipe heredero me siguió buscando un momento de tranquilidad en mi patio. Por protocolo era inusual, pero este patio había estado bajo mi cuidado durante 10 años. Los forasteros no podían ver sus secretos. Le ofrecí té. Se fijó en el tablero de ajedrez de jade blanco sobre mi mesa. Se estaba desarrollando un juego complejo, una trampa hermética e intrincada. No pudo evitar maravillarse. ¿Quién juega tan bien?, preguntó. No quería admitir que lo había jugado solo, así que, como quien no quiere la cosa, interrumpí el tablero y pregunté: ¿juega Su Alteza? Un poco, respondió. Jugamos una ronda, sugerí. Aceptó. Tomó las piezas blancas. Jugamos y charlamos tranquilamente. ¿Tienes miedo de ofender a la casa del príncipe In?, preguntó. Incluso él, el príncipe heredero, respetaba el poder de la casa In. Si la familia In se atreve a ponerme la mano encima, sus días están contados. Su Majestad se aterraría al ver a un hermano tan poderoso, dije. Así que no tenía miedo. Además, en mi vida anterior, la casa In había caído, más de 300 personas, desde la casa principal hasta los sirvientes, fueron ejecutadas. El emperador nunca lo olvidó. Si mal no recuerdo, el delito del heredero In había sido conspirar para asesinar al príncipe heredero. Levanté la mirada hacia él. El príncipe heredero también me miraba. Sus ojos eran profundos, como si pudieran abarcar la superficie de un lago entero, tranquilos y quietos. Bajé la mirada, evitando su mirada. El heredero In debía ser destituido. Si Su Majestad no actúa, el nuevo gobernante no podrá conservar el trono y el desastre caerá sobre sus descendientes. Iner, tienes razón, dijo, llamándome por mi nombre. Me sentí aún más inquieto. ¿Su Alteza se arrepiente alguna vez de haberse casado conmigo?, pregunté. Era una pregunta que podría haber pasado toda la vida sin hacer. Después de todo, nunca se había casado con Zhou Funna, ni siquiera le había concedido el estatus de concubina. Nunca respondió con decisión. Continuó: una vez vi un bordado, 100 pájaros rindiendo homenaje a un fénix. Los pájaros y el fénix parecían estar vivos, como si volaran ante mis ojos. Me conmovió profundamente. Cuando pregunté, me dijeron que lo había hecho la segunda dama de la familia Zhou. Lo había intercambiado por una receta médica para salvar al príncipe Jin. Me quedé en silencio. El príncipe heredero me observaba. Cuando te vi bordar el diagrama de 6 formaciones en el Palacio Inyan, lo comprendí todo. Por eso, durante el Festival de los Faroles, a quien realmente quería invitar a admirar las luces eras tú. Bajé la mirada. Sus dedos eran largos y elegantes, con nudillos bien definidos. Una pieza blanca flotaba entre ellos, impactante y precisa. Preguntó: ¿y tú? ¿Te arrepientes de casarte conmigo? Tú y el príncipe Jin. El príncipe Jin no me conoce, dije. Nunca nos habíamos conocido. El príncipe heredero puso otra pieza en el tablero. Nunca le había dicho al príncipe Jin que la joven que había conocido en la calle años atrás era yo. Había robado un caballo débil, con la intención de escapar. El caballo se desbocó por las calles y casi me caigo. Un joven noble vestido con ropas elegantes me vio.
Hábil y audaz, saltó de su caballo al mío, sujetándome fuerte y agarrando las riendas. Tenía las manos cortadas y sangrando por el esfuerzo. Finalmente ambos caímos al suelo. Me protegió durante el duro golpe. Lo enviaron de vuelta al palacio. Para cuando se fue, tenía las manos llenas de costras, y cuando preguntó por mí, ya me habían encerrado. En cambio, se encontró con Zhou Fane. Pero yo lo sabía. El chico que me había salvado era él. Hace 5 años, enfermó gravemente. El emperador y la emperatriz buscaron a todos los médicos famosos. Un sanador renombrado, excéntrico y testarudo, rechazó incluso la llamada del emperador. Lo visité y le pregunté qué quería. Me preguntó qué podía regalarle. Era ingenua entonces, pero mi ingenuidad inesperadamente le ganó la confianza. Le dije que sabía bordar. Para mi sorpresa, el excéntrico curandero insistió. Me encargó bordar 100 pájaros en homenaje al Fénix, y fue al palacio a curar al príncipe Jin. El príncipe Jin sobrevivió. Cuando el bordado de la familia Zhou apareció en la torre Banjin, conmocionó al mundo. La fama de Zhou Fane resurgió. Parecía destinada a convertirse en la consorte del príncipe Jin. De no haber sido por la interrupción del Festival de los Faroles por parte del príncipe heredero, este año se habría comprometido con el príncipe Jin. Coloqué otra pieza en el tablero y le conté todo esto al príncipe heredero. No había ningún lío romántico con él. Él me salvó una vez, yo lo salvé una vez. Todas las deudas saldadas, dije. Ahora, tomaría un camino diferente ascendiendo al poder, en lugar de enredarme con el príncipe Jin. 7. Mi madrastra pretendía usar mi compromiso para ofrecer un banquete, con la esperanza de que hiciera el ridículo para que mi hermana se convirtiera en el centro de atención y ascendiera de estatus. Aunque no pudiera reemplazarme por completo, mi hermana seguiría brillando, igual que antes. Una persona acostumbrada a aprovecharse del esfuerzo ajeno rara vez se esfuerza por cultivar una verdadera habilidad, como mi hermana, Zhou Fane. Ya fuera estudiar o bordar, ambos requerían un esfuerzo inmenso, resistencia y paciencia. El único esfuerzo que Zhou Fane dedicaba era mantener su figura y belleza. Tras la ascensión del príncipe Jin al trono, la volví a ver. Parecía 10 años más joven que yo, aún deslumbrante y elegante con cada movimiento cautivador. Has ofendido al heredero Yin. Deberías estar muerto, me regañó mi padre con rabia. Esperaba que me arrodillara y me inclinara. Inesperadamente me puse de pie. Si mi madre y Fane no hubieran conspirado contra mí, ¿cómo habría podido ofender al heredero Yin? Mi padre se atragantó con las palabras. Miró a mi madrastra y a Zhou Fane. Zhou Fane era su adorada hija, la perla en su palma. En ese momento se le llenaron los ojos de lágrimas mientras decía, «Padre, todo fue una tontería mía». Aceptó la culpa voluntariamente. Mi padre se ablandó aún más y regañó a mi madrastra. «Fane es tan joven. ¿Cómo pudo cometer tal maldad? Debiste haberla instigado». Mi madrastra también se arrodilló. Mi hermano mayor intentó pedir clemencia, diciendo que Iner es implacable. Si se disculpa con el heredero Yin, deshonraré por completo a la familia imperial. Soy la prometida del príncipe heredero. Si me disculpo, ¿qué postura tomaría el príncipe heredero? El que sufriría el castigo sería mi padre, dije. No solo lo culparía su majestad, sino que los funcionarios de la corte lo respetarían después. Mi padre me miró, sorprendido por mi consciencia y determinación. Castigó a mi madrastra. Su castigo fue ir en persona a la residencia Yin para disculparse con la princesa Yin. Zhou Fane se negó abrazándose a su madre y llorando. La princesa Yin es despiadada. Ella matará a mi madre. Intervine. No en secreto. Madre puede arrodillarse a la entrada de la residencia Yin, para que los transeúntes la vean. Di que no lograste educar a tus hijos y discúlpate con la familia Yin. Actúas como una madre benévola, pero pusiste a la familia Yin en un aprieto, haciendo que su majestad se compadezca aún más de la familia Zhou. Papá asintió. Exactamente. Pero esto significaba que la reputación de mi madrastra quedaría arruinada. Nunca volvería a ser bienvenida en los círculos sociales. A su hija Zhou Fane también le resultaría difícil casarse con alguien decente.
Su padre lo había considerado, pero para él sacrificar el futuro de su esposa e hija para salvar su imagen y resolver los asuntos de la familia era más importante. La avaricia de un hombre. Mi padre la tenía en su máxima expresión. Así que mi madrastra se arrodilló. Se arrodilló durante 1 hora entera mientras muchos observaban el espectáculo. La princesa la llamó. Esperaban una conversación, pero en cambio, le dijeron que permaneciera arrodillada. Mi madrastra permaneció arrodillada durante 8 horas, incluso recibiendo agua fría de las criadas de la casa In. Permaneció en el patio toda la noche hasta que la princesa finalmente cedió. Tras esta dura prueba, mi madrastra enfermó gravemente y apenas podía hablar. Mi padre ordenó a los médicos que la mantuvieran con vida con tratamientos de ginseng, porque si moría, Zhou Fane y yo tendríamos que guardar 3 años de luto. Ya éramos mayores de edad. No podíamos soportarlo. La trasladaron a la finca para recuperarse. En realidad, estaba destrozada. Zhou Fane lloró como un niño. Sin el apoyo de su madre, dependía aún más de mi hermano, a quien le pedía ayuda en todo. Su vínculo se fortaleció. Mi cuñada estaba disgustada, pero no se atrevía a hablar, reprimiendo su resentimiento. Iner, ¿podrías convencer a tu hermano? Es muy cercano a Fane. Estoy un poco preocupada, dijo. ¿Por qué no hablas tú mismo?, pregunté. Se quedó sin palabras. No pasó nada. Si dices algo no ganas terreno moral. ¿Y si lo digo, me da la razón?, pregunté. Al darse cuenta de que no podía manipularme, se rindió. Zhou Fane envió a mi hermano a ver al príncipe Jin. El príncipe Jin fue a la residencia Zhou para consolarla. Para casarse con ella, volvió a pedirle a la emperatriz que se casara con ella. Cásate con cualquier otra persona, pero no con ella, dijo la emperatriz. Salvó la vida de mi hijo, respondió el príncipe Jin. La emperatriz, al comprender la razón, suavizó el tono. Dígale que venga al palacio Inyan. Ella puede bordar 100 aves rindiendo homenaje al fénix para mí en persona. Luego le pediré a su majestad que le conceda el compromiso matrimonial. El príncipe Jin se regocijó e informó a Zhou Fane. Su rostro cambió de inmediato. 8. Zhou Fane se negó a ir al palacio a bordar los 100 pájaros en homenaje al fénix. Dijo, me lastimé la mano mientras bordaba con prisas. Ahora mi muñeca no es flexible. Ya no puedo bordar. El príncipe Jin la miró sorprendido. No se rindió. Conozco a un médico de la corte experto en huesos. Deja que te examine. ¿Estaría bien? Zhou Fane entró en pánico aún más. No hace falta. Comes y bebes con normalidad, pero no puedes sostener una aguja. Una aguja no pesa más que unos palillos. Si de verdad no puedes sostenerla, debe haber alguna lesión. Es mejor que te la revisen pronto, insistió el príncipe Jin. Zhou Fane fue inflexible. No quiero un médico. No quiero que nadie sepa que me he vuelto inútil. El príncipe Jin se dio la vuelta y se fue. Pasaron 2 meses más. Era el aniversario de la muerte de mi madre biológica. Fui a su tumba con mi doncella. De regreso el príncipe Jin me bloqueó en el camino principal. Me preguntó, ¿bordaste ese centenar de pájaros que rinden homenaje al fénix? Me sorprendió. Príncipe, ¿solo hoy te diste cuenta de esto? El príncipe heredero lo entendió entonces. El príncipe Jin apretó los dedos con fuerza. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca tuve la oportunidad de verte. Mi familia planeaba engañarme, tratándome como si fuera un ladrón, le expliqué. Sus mejillas se crisparon ligeramente. Parecía querer tomarme la mano. Acompáñenme a ver al emperador y a la emperatriz. Si hay algún malentendido, podemos aclararlo. No hubo malentendido. Los sentimientos del príncipe siempre habían sido superficiales. Al darse cuenta de que yo como princesa consorte podía serle útil, su afecto por Zhou Fane se desvaneció. No se esforzó por cuidarla. Simplemente anhelaba lo que no podía tener. Tras ascender al trono, mi padre aún ostentaba el poder en la corte y favorecía a Zhou Fane. Zhou Fane conservó su belleza y el favor de nuestro padre. Incluso si la emperatriz reemplazara a alguien,
no afectaría el panorama general. Solo entonces el príncipe Jin consideró reemplazarme con ella. Si mi padre se jubilaba y Zhou Fan envejecía o perdía su encanto, ¿qué podía hacer? Así que este afecto era trivial, impotente ante los intereses, apenas valía la pena para quebrantar el camino que me había trazado. Si hubiera pensado que los sentimientos efímeros de un hombre podrían otorgarme poder, no habría sobrevivido tanto. Retiré la mano. Príncipe, ya soy la prometida del príncipe heredero. Si me vuelves a faltar al respeto, te romperé la mano. Subí al carruaje. Aidin se alejó rápidamente. Me enteré de que al día siguiente el príncipe Jin fue al estudio imperial y acusó a mi padre delante del emperador. Afirmó que la familia Zhou me había sustituido por Fane y lo había engañado intencionalmente. El emperador se sorprendió un poco. Mi padre, al darse cuenta de que resistirse era inútil, se arrodilló y se inclinó. Yo no me di cuenta. Solo me enteré hoy. Fue mi vil esposa la que actuó con imprudencia. No me di cuenta y estoy dispuesto a aceptar el castigo. El emperador no podía castigarlo con severidad. Pero como resultado, la reputación de Zhou Fane quedó completamente arruinada. Mi padre la trató mucho menos favorablemente que antes. Solo mi hermano mayor continuó cuidándola sin abandonarla jamás. Un día se encontraron con el heredero Yin en la calle. Recordando el escándalo anterior, el heredero Yin quiso agredirlos públicamente. Zhou Fane empujó a mi hermano hacia adelante. El heredero Yin mandó que le cortaran los brazos a mi hermano y le dijo a Zhou Fane: si le das 10 bofetadas te perdonaré. Zhou Fane lo hizo. El heredero Yin rió con ganas, divertido. La cara de mi hermano quedó destrozada. Al volver a casa, le dijo a mi cuñada: no debería haberme preocupado tanto por ella. Es una ingrata. Mi cuñada me contó esto y regresó a su casa natal. Por mucho que mi hermano le suplicara, ella se negó a volver. Mi hermano mayor intentó hacerse amigo mío, pero no lo dejé visitarla. Zhou Fane se volvió cada vez más insoportable. Mi padre se negaba a reconocerla públicamente como su hija. Eres mejor. Me enorgulleces, me dijo papá. Sonreí levemente. El estado actual de Fane es resultado de tu indulgencia, papá. Tú y mi madre son demasiado inocentes. El rostro de mi padre se ensombreció y quiso castigarme. Pero como prometida del príncipe heredero, no se atrevió. Furioso, palideció al salir furioso. Despreciaba a Fane, pero también despreciaba los intentos de mi padre y mi hermano de lavarse las manos. Zhou Fane, sin embargo, me echó la culpa de todo. Con una visión tan limitada, incluso si no la hubiera matado en mi vida pasada, no habría sobrevivido como emperatriz. Claro, podría haberla matado fácilmente. Solo poseía belleza, ninguna habilidad real. En esta vida, ella quería matarme. Creía que si moría, mi padre y mi hermano la amarían de nuevo, mi madrastra regresaría, recuperaría la admiración del príncipe Jin y su vida brillaría de nuevo. Solo necesitaba que muriera. Así que me tendió una trampa. Su plan era ridículo, pero no importaba. No me interesaba ver sus travesuras. Volvería su plan contra ella y la dejaría morir prematuramente. 9. Zhou Fane me invitó a beber. Vino a mi patio con un tono inusualmente sincero. Hermana, todo es culpa mía. Pero no quise hacerlo, mi madre me obligó. Y añadió: te pido disculpas. Seguimos siendo hermanas. De ahora en adelante seguiré tu ejemplo en todo. ¿Te parece bien? De acuerdo. Genial. He preparado una mesa de vino en el pabellón Indín, en el jardín trasero. Brindemos juntas, hermanas, dijo. Acepté. Probablemente nunca estudió estrategia, sus maquinaciones eran tan torpes que apenas podía soportar verla. Después de que se fuera, le ordené a Aiden que fuera a buscar esa capa de satén con plumas doradas y rojas. Aiden le preguntó a la encargada de ropa y recuperó la capa. Ese día, la usé en el estudio de mi padre con la intención de pedir prestado un libro. Al mismo tiempo le dije: Fane quiere invitarme a tomar algo y disculparse conmigo. Tonterías, dijo papá. Ignórala. Todavía quiero reconciliarme con ella. Después de todo, somos hermanas biológicas, dije.
Mi padre no discutió más. Con la capa de satén con plumas doradas y rojas, fui a ver a mi hermano mayor. Parecía desanimado, profundamente afectado, y se quedó en casa leyendo a puerta cerrada. Solo dije que pasaba a ver cómo estabas. Todavía llevaba la capa cuando fui al jardín trasero. A media tarde comencé a quedarme en mis habitaciones. No fue hasta el anochecer que fui al pabellón Indian en el jardín trasero para la reunión. El pabellón Indian había sido el estudio de mi padre y luego se convirtió en el lugar donde mi hermano mayor recibía a sus amigos. Tenía dos historias. Zhou Fane me invitó a beber y había envenenado el vino. Había conseguido un veneno para el que supuestamente solo ella tenía antídoto. Su plan era dejarme beber primero y luego acusarme de intentar envenenarla. Fingiría estar enferma un rato y luego fingiría recuperarse tras tomar el antídoto. Le dañaría ligeramente el cuerpo, pero no representaría una amenaza real para su vida, y me eliminaría. Hacía tiempo que lo sabía. Incluso el médico que le vendió el veneno era un charlatán. El veneno es veneno. No hay antídoto. Fue tan insensata como para gastar 100 cuentos de plata en ello. No importa. Esto serviría como prueba en su contra. Me puse la capa de satén con plumas doradas y rojas y subí al pabellón Indian. Poco después se produjo un incendio en el pabellón. Salté desde una ventana del segundo piso. Zhou Fane murió quemado dentro. Tuve muchísima suerte. Bajo la ventana del segundo piso había un árbol. Solo sufrí rasguños leves, sin huesos ni tendones rotos. La emperatriz estaba muy preocupada y llamó para preguntar por mí. Entre lágrimas se lo conté. Fane intentó matarme. Me hizo beber vino envenenado, y me negué, así que me prendió fuego para quemarme viva. Las llamas se intensificaron demasiado. Presa del pánico, salté por la ventana. Ella intentó escapar abriendo la puerta, pero la golpeó un trozo de madera que caía. Observé con impotencia cómo el fuego la consumía y no pude salvarla. La emperatriz me consoló. Esto no es tu culpa. Todos decían que Zhou Fane se había vuelto loco por comportarse de forma tan imprudente. También elogiaron mi valentía y decisión al saltar por la ventana, lo que me salvó la vida. Mi padre y mi hermano mayor estaban desconsolados. Mi madrastra, al enterarse de la noticia, se sintió aún más enferma, confundida y débil. El príncipe heredero vino a la residencia Zhou a verme. Le dije, si Su Alteza desea cancelar el compromiso, puede hablar con el emperador. Ya tengo mi vida en mis manos. No le oculté nada. Ocultarlo habría sido la peor opción, arriesgando su confianza. Lo necesitaba. El príncipe heredero ignoró el protocolo y me tomó la mano. Matar o perdonar, matar puede detener la guerra, aunque la guerra pueda continuar. Iner, no soy tonta. Comprendió que no fue mi culpa. Mi represalia solo fue para evitar más conflictos con Zhou Fane. Le devolví el apretón. Su Alteza, conocerlo es la mayor fortuna de mi vida. 10. Esa noche, quien mató a Zhou Fane fue mi criada, Aiden. Aiden tenía entrenamiento en artes marciales y era rápida y eficiente matando. Yo había pasado todo el día deambulando con la capa de satén con plumas doradas y rojas. Al anochecer, Aiden se la puso para ir a la reunión. Los brillantes colores de la capa eran impactantes, incluso de noche, imposibles de ignorar. Todos en la familia Zhou la vieron como yo yendo a la reunión. Zhou Fane pretendía matarme. Dentro del pabellón Inyun, no había nadie para atenderla, solo 2 criadas mayores en la entrada. La luz era tenue. Aiden bajó la cabeza de la capa. Solo Zhou Fane sabía que no era yo. En cuanto Zhou Fane armó un escándalo, Aiden la sometió rápidamente. No tenía fuerzas para defenderse. Aiden la mató, le prendió fuego y luego saltó fácilmente por la ventana. Me escondí detrás de un árbol, usé alambre de plata para arañarme la cara y los codos y recuperé mi capa de satén con plumas doradas y rojas. La artimaña funcionó a la perfección, habíamos controlado a Zhou Fane con facilidad. El asunto de su compra de veneno también se filtró, y todos se maravillaron de mi suerte, de cómo había sobrevivido a un plan tan mortal. La venenosa Zhou Fane murió con merecimiento, dijeron. En el mes de invierno, me casé con el príncipe heredero.
El príncipe heredero era amable, erudito y profundamente introspectivo. Él y Jingwang eran medio hermanos maternos. Los forasteros e incluso yo podíamos ver que tanto el emperador como la emperatriz favorecían a Jingwang. Jingwang era apuesto y carismático, audaz y elocuente. ¿Qué padres no amarían a un hijo como él? La fortuna del príncipe heredero residía en ser el hijo mayor, su desgracia, que Ingwang lo matara y Jingwang se beneficiara. Me casé con él, pero no quería enviudar demasiado pronto, quería vivir al menos hasta que ascendiera al trono. Me trató bien. Poco después de casarnos, me dio las llaves del tesoro privado. Si encontraba un buen pastel en el patio interior, me lo traía. De cualquier cosa nueva que le ofrecieran a la emperatriz, él se aseguraba de que yo recibiera una parte. Con eso bastaba. Tenía respeto, eso era lo que más deseaba. Sin embargo, no era adicto a su amor. El Palacio del Este tenía una consorte secundaria y 2 bellezas, y en el futuro habría más. Por supuesto, no rechacé su afecto, su favor solo allanó mi camino. Mi corazón estaba estéril, solo anhelaba abrirme paso entre las espinas y ascender a la alta posición que anhelaba, para continuar mi buena vida. Ya me había enfrentado al demonio en mi corazón, mi hermana Zhou Fane. Esta vida viviría con más libertad, ya no me tratarían constantemente como la sustituta de Jingwang. Había ganado mucho, esperaba sonreír hasta el final. Pronto quedé embarazada. El príncipe heredero estaba rebosante de alegría, abrazándome por las noches, imaginando todo sobre nuestro hijo. Dijo, Iner, tengamos un solo hijo, ¿de acuerdo? ¿Por qué?, pregunté. Cuando era príncipe heredero nos estremecía la rivalidad entre los príncipes. Mis padres despreciaban a Ingwang porque era un favorito. Cuando mi padre ascendió al trono, él y mi madre parecieron olvidar el sufrimiento que padecimos y siguieron favoreciendo a mi hermano menor. Lo amaban tanto, pero no pudieron derrocar al mayor. La gente nunca aprende a menos que lo pierda todo. Harán que sus descendientes repitan las mismas tragedias, generación tras generación, dijo. Lo abracé suavemente acariciándole el cabello. ¿Por qué podía tolerar que hubiera matado a Zhou Fane? Porque comprendía mi sufrimiento. En mi corazón desolado, una diminuta flor floreció de repente. Te seguiré, respondí en voz alta. Pero en mi mente pensé, el propio príncipe heredero lo dijo, la gente nunca aprende la lección. Los padres siempre pensarán que mis hijos son diferentes de mi hermano, que no se dejarán malcriar por favores. Ahora el príncipe heredero cargaría con el dolor de que sus padres favorecieran a Ingwang. Una vez que se convirtiera en emperador, aún podría desear más hijos. No importaba. Solo necesitaba un heredero. No me preocupaba la ganancia ni la pérdida. Solo usaba las piezas que tenía en la mano con sabiduría. Las piezas que tenía eran, el príncipe heredero me amaba, la emperatriz me cuidaba y Ingwang tenía una deuda conmigo. Cuando di a luz a mi primer hijo, inmediatamente ofrecimos sacrificios a Ingwang. Conocía los crímenes que Ingwang cometió en mi vida anterior y guié al príncipe heredero para que reuniera pruebas, implicando también a mi padre. La familia de Ingwang había sido arrogante y malvada durante años, y el emperador le guardaba rencor desde hacía mucho tiempo. Viejos rencores y nuevos, más de 300 personas de su casa fueron ejecutadas. Mi padre fue despedido. Al principio, estaba tranquilo. Era el suegro del príncipe heredero y con el tiempo recuperaría su favor. Pero poco a poco se dio cuenta de que sus discípulos estaban siendo expulsados. Tardíamente comprendió que era yo quien le cortaba las raíces. Acudió a mí. Para entonces mi hijo tenía 2 años y le estaba enseñando a hablar. ¿Te has puesto a pensar, con tu familia arruinada, cómo van a depender tú y tu nietecito de alguien?, preguntó. En mi vida pasada como consorte de Ingwang, mi familia nunca me apoyó. Incluso me frenaron. Había ascendido paso a paso por mi cuenta. Esta vida empezó con más tranquilidad y fui cauteloso. ¿Para qué lo necesitaría? Confiamos en el príncipe heredero, dije. Mi padre quiso llamarme tonto, pero no se atrevió. Al menos deja una salida para la familia. Mi desgracia con tu hermano no te trae ningún beneficio. ¿Cómo es que no hay ningún beneficio? Sonreí. Estoy feliz. Mi padre se quedó atónito. Esperaba que fracasara.
En cambio, él fue el primero en sufrir. Tras perder su puesto, esperaba recuperarse, pero no recibió ayuda. Abrumado por la preocupación, enfermó y falleció poco después. En su lecho de muerte dijo: «Puedo soportarlo. Mi hija será emperatriz». Lamentablemente no vivió para verlo. Mi hermano presumía por todas partes: «Mi hermana es la princesa heredera». Pero todos lo sabían. La princesa heredera había sido intimidada por su hermano mayor desde la infancia. No eran muy cercanos. Mi cuñada se divorció de él. Acumuló propiedades, se entregó a las concubinas y pronto se volvió adicto al juego. Lo perdió todo y se lo contó a los forasteros. «Mi hermana es la princesa heredera. Puedes confiar en mí para el crédito». El príncipe heredero envió hombres a matarlo en un callejón oscuro para evitar que arruinara mi reputación. Cuando mi familia me necesitaba, era la hija de Zhou, la hermana de Zhou. Cuando me pisotearon con zapatos, abandonándome a mi antojo. No necesitaba una familia así. Era como un pájaro sin patas, nacido sin un lugar donde posarse. Destituí en secreto a los 2 funcionarios más capaces de Jingwon. No tendría ninguna posibilidad de acceder al trono. Le recordé a la emperatriz que no permitiera que el príncipe heredero y Jingwon repitieran el fiasco del emperador Ingwon. Más de 300 muertes en Kaisika aún frescas. La emperatriz se cubrió el pecho guardando silencio durante un largo rato. En cuestión de días, Jingwon fue enviado a su feudo por el emperador y la emperatriz, con prohibición de entrar en la capital sin un edicto imperial. Jingwon estaba completamente fuera de escena. Antes de irse, quiso verme una vez. Me negué. Un acto tan absurdo solo despertaría las sospechas de mi esposo. En vidas pasadas y presentes, él y yo no teníamos ningún vínculo, ninguna gracia, ningún amor. Solo quedaba el odio. Si fuera posible, no lo volvería a ver. Sus arrepentimientos no me incumbían. Cuando mi hijo tenía 10 años, ascendió al trono como príncipe heredero y yo me convertí en emperatriz. Tuvimos solo un hijo. Estaba absorto en los asuntos de Estado y le era indiferente la belleza. En sus ratos libres siempre nos invitaba a comer juntos, y le decía a nuestro hijo que lo llamara papá, no emperador. Las antiguas asistentes del palacio interior, una consorte secundaria y 2 bellezas, una falleció por enfermedad, la otra se hizo monja, quedando solo una a quien se le concedió el título de Sufei. Ella me ayudó a administrar los asuntos del palacio con lealtad. No tuvo hijos, pero su lealtad hacia mí fue inquebrantable. Desde entonces no se incorporaron nuevas personas al palacio. El emperador se oponía. Cada vez que un funcionario proponía elegir una concubina, estallaba en cólera. Anteriormente, un emperador que quería ganarse el apoyo de los ministros colocaba a una hija en palacio como consorte. El emperador me preguntó cómo tratar con ciertos ministros. Con mis 2 vidas de experiencia, mis consejos siempre fueron impecables. El emperador incluso me dejó ayudar en secreto a revisar los memoriales para que pudiera descansar un poco. Ser emperador es duro, me dijo, pero ser esposo y padre es fácil. Mi padre siempre alegaba impotencia, pero en realidad, simplemente no quería. Quiero ser un buen esposo y padre. Lo observé en silencio. En ese momento mi corazón se llenó de paz. Eres un excelente esposo y padre, y un excelente emperador, susurré, dándole un suave beso. Resultó que mi renacimiento no fue solo para recuperar mi alto rango, sino para reencontrarme con él. En mi vida pasada, lo extrañé. Un solo centenar de aves rindiendo homenaje al bordado del fénix lo dejó atónito. Lo había recordado toda su vida.